se quieren mover del lugar. Entonces, en esa iglesia tuvieron que poner una banda corrediza para que la gente simplemente pase, porque si no se quede, ¿no? Claro, nadie más puede verla, ¿no? El Papa sí se puede quedar un rato a solas con la Virgen de Guadalupe, tan querida por los mexicanos, incluso por los ateos. Es un símbolo nacional. Sí, sin duda. Vamos ahora a otros temas. Estaremos volviendo con más imágenes en vivo también de las actividades del Papa Francisco en esta su primera visita como pontífice a tierras mexicanas. Quedó confirmado que los terroristas del grupo Estado Islámico usaron gas mostaza en un ataque contra las fuerzas kurdas de Irak en el 2015, mientras que continúa el éxodo en Mosul ante la ofensiva de los kurdos peshmergas. Varias personas huyen de áreas controladas por el Estado Islámico en Irak ante una pronta operación militar para recuperar la ciudad de Mosul, el principal bastión del grupo terrorista Estado Islámico y que fue capturado en junio de 2014. Nos quedamos sin dinero, no podemos conseguir medicamentos para nuestros familiares que están enfermos, no hay salario, no hay comida, no hay combustible, no tenemos nada y debemos ocultarnos, porque aún tenemos familia que están en manos de los terroristas. Los residentes que logran escapar de los extremistas son recibidos en las bases que las fuerzas kurdas peshmergas han establecido en Makhmur, que está a 70 kilómetros al sureste de Mosul. El número de las personas que huyen de Daesh está aumentando y nosotros los estamos recibiendo, pero sobre todo durante la noche. Aquí les damos cobijo y comida. Les interrogamos por qué sus familiares aún no encuentran en Kirkuk fortaleza del ISIS. Según el teniente Mustafa, el principal objetivo es cortar las líneas de suministro hacia el principal bastión de los yihadistas para empezar con esta ofensiva que contará con los bombardeos aéreos de la coalición internacional. Por otro lado, se conoció que el Estado Islámico atacó a las fuerzas kurdas con gas mostaza en un enfrentamiento ocurrido el año pasado, el primer uso conocido de armas químicas desde la caída de Saddam Hussein. Una fuente de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, confirmó que las pruebas de laboratorio habían dado positivo de mostaza azufrada después de que se tomaran muestras de 35 milicianos que participaron en un enfrentamiento con ISIS en agosto pasado en el sudeste de Erbil, capital de la autónoma región kurda de Irak. Ciudades sitiadas y con hambrunas, así como la prensa describe la situación de crisis humanitaria en Alepo luego de los bombardeos atribuidos al ejército ruso. La población de esa ciudad se enfrenta ahora a la destrucción de un hospital. Nuevamente los civiles son los que llevan la peor parte en la guerra interna que vive Siria. Esta vez, supuestos bombardeos rusos han destruido 3 hospitales y una escuela en la provincia de Alepo e Idlib. Al menos 21 personas han muerto y decenas han quedado heridos por estos ataques aéreos que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dice que provienen de la Fuerza Aérea Rusa. El incidente, con mayor número de fallecidos, se dio en la ciudad de Azaz, cuando 8 misiles cayeron en un hospital infantil y un colegio, matando a 14 sirios y quedaron heridos 30. La oficina de prensa del Consejo Local, controlada por rebeldes, confirmó esta noticia. En esta misma incursión también fue afectada un colegio que es usado como refugio, pero no se reportaron heridos. Otra operación en la ciudad de Maaret al-Numan, en la provincia de Idlib, mató a 7 personas en un hospital administrado por Médicos Sin Fronteras, quien informó mediante su cuenta de Twitter que 8 de sus trabajadores han desaparecido. Indicaron que los ataques provenían de aviones rusos o del gobierno y que fue alcanzado con misiles 4 veces. Asimismo, condenaron enérgicamente este bombardeo al hospital que con su destrucción dejan sin atención médica alrededor de 40.000 personas. La agencia Al Jazeera, citando a un portavoz de defensa civil de la zona, dijo que el nosocomio de 6 pisos fue reducido a escombros y que este se encuentra en un área rodeado de restaurantes que no tiene bastiones rebeldes. Ante estos asaltos que perjudican mayormente a civiles, la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió a las partes implicadas en el conflicto sirio, incluido Arabia Saudita y Turquía, que se respete el acuerdo logrado para un alto al fuego.
Hace solo unos días todos los actores nos sentamos alrededor de una mesa y decidimos pasos para rebajar la tensión y tener un cese de hostilidades. Mogherini condenó el ataque al Hospital de Médicos Sin Fronteras. Lo que ha pasado hoy con el Hospital de Médicos Sin Fronteras es totalmente inaceptable y vamos a continuar presionando a todas las partes a respetar principios básicos del derecho humanitario y la protección de los civiles. Otro de los diplomáticos que pidió un alto al fuego es el canciller británico Philip Hammond, quien dijo que Moscú puede poner fin a este conflicto si así lo quiere y dirigir sus bombardeos a los terroristas del Estado Islámico en vez de atacar a la oposición moderada. Ante estos bombardeos de Rusia, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a Moscú y Ankara evitar una escalada de tensiones en Siria y dialogar sobre la guerra interna de ese país. Así lo informó la agencia EFE, citando a un alto funcionario de la diplomacia estadounidense. Bueno, lo que comentábamos con Farid viendo esa nota, la impresión que nos da es que Rusia intenta ganar todo el terreno posible en lo militar para llegar con una posición fortalecida a las conversaciones cuando éstas se reanuden. Sí, Rusia y el régimen sirio. Claro. O sea, sea que quieran la paz o no, lamentablemente eso suele ser irrelevante para efectos de establecer qué se hace en el interregno que media entre la aprobación de un cese al fuego y la entrada en efecto del cese al fuego. Es lamentablemente habitual que las partes de un conflicto en ese contexto intenten ganar posiciones lo más posible para llegar a la mesa de negociaciones en una posición de fuerza relativa o aunque solo sea para infligir el mayor costo posible al adversario. Por ejemplo, el año 2006, cuando Israel invade el Líbano, entre que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una resolución llamando al cese al fuego y el momento en el que el cese al fuego entra en efecto, pasaron unos días, es cuando Hamás lanza más cohetes sobre ciudades israelíes y es cuando Israel lanza la gran mayoría de las bombas de fragmentación sobre el sur del Líbano, que hasta ahora siguen estallando porque se convierten en minas antipersona cuando no estallan en el lanzamiento inicial. Entonces, lamentablemente es habitual que esto ocurra, en ese sentido que la violencia recrudezca cuando supuestamente estamos a puertas de un acuerdo de cese de hostilidades. No es un indicio de que no vaya a haber cese de hostilidades, podría no haberlo, pero en todo caso no es una garantía de que no vaya a haberlo. La pregunta es si lo va a haber, y ahí el gran problema es, se dice hay un cese de hostilidades entre el gobierno y los rebeldes tolerables para Occidente y Rusia. Claro. ¿Están de acuerdo Occidente y Rusia? ¿Quiénes son? De que el Frente al-Nusra y el Estado Islámico no son interlocutores válidos, con ellos no hay cese al fuego? La gran pregunta es ¿quién es un interlocutor válido? Para Rusia, las milicias kurdas lo serían. Claro. Para Turquía son un grupo terrorista, claro. Efectivamente. Para Turquía, los grupos islamistas Yesh al-Islam y Ahrar al-Sham son aceptables como interlocutores, para Rusia son grupos terroristas. Entonces, ese es el problema. ¿Con quién estableces el cese al fuego? Y dado que hay decenas de milicias, ¿qué pasa si una o dos o tres de ellas siguen actuando militarmente? ¿Se reinician las hostilidades en todos los frentes o se busca una solución específica para ese caso? Es una situación de pronóstico reservado, lamentablemente. Acá hay algunos mapas, pero había uno previo, creo, sobre la situación de la destrucción del hospital, que deja alrededor de 40.000 personas sin servicios médicos. Eso lo hemos visto, lo ha denunciado Médicos Sin Fronteras, pero teníamos otro mapa también sobre la situación de Alepo. Alepo, vemos, no sé si la tenemos ahí, que era hasta antes de la guerra la ciudad más importante, mayor actividad económica, tengo entendido, más incluso que la capital, Damasco. Bueno, es en inglés, ¿no? Decimos, las fuerzas partidarias de Assad casi están cercando Alepo, apoyadas por los ataques aéreos rusos. El gobierno sirio ha capturado al menos 2 pueblos estratégicos alrededor de Alepo, cortando las líneas de apoyo, ¿no? Con Turquía, y amenazando otro éxodo masivo de refugiados. A ver, para que nos expliques un poco cuál es la situación de Alepo y qué significan estos colores, ¿no? No sé si tienen una explicación más abajo. Sí, Assad está por acá, si no me equivoco, ahí es donde
ocurrió el bombardeo de 2 hospitales, el otro estaba más cerca de Idlib. Dicho sea de paso, aquí el régimen y Rusia tienen que asumir su responsabilidad, porque este fue un ataque de artillería, y claro, hay más de una fuerza de artillería en la región, pero este fue un ataque aéreo, y en esa región solo sobrevuelan aviones o del régimen sirio o de la aviación rusa. Los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos están atacando básicamente los blancos de la zona donde está el Estado Islámico. No están atacando cerca de Idlib. Ese hospital fue bombardeado o por la aviación rusa o por la aviación siria. No hay otra posibilidad porque los opositores al régimen no tienen un solo avión de guerra. En todo caso, si uno se ve esta zona está bajo control rebelde, está casi totalmente rodeada. Esto en rosado son las fuerzas del régimen con apoyo ruso. Aquí hay fuerzas kurdas al oeste y el Estado Islámico hacia el este. Curiosamente, estas 3 fuerzas, que en teoría son rivales entre sí, ahora están contribuyendo al cerco de estos grupos insurgentes contrarios al régimen, y por eso es que Turquía ha empezado a bombardear, porque lo que Turquía no quiere es que las fuerzas kurdas avancen y cierren el cerco, claro, y corten la línea de aprovisionamiento desde Turquía para los insurgentes que actúan en esta zona. De todo esto, el Estado Islámico, los bombardeos que supuestamente Rusia iba a hacer contra el Estado Islámico, no se ha vuelto a hablar de ellos. Sí bombardean al Estado Islámico también. El problema es que bombardean al Frente al-Nusra y al Estado Islámico, cosa en la que estarían de acuerdo con Estados Unidos y sus aliados, pero también bombardean grupos insurgentes que no son parte ni de Al-Qaeda ni del Estado Islámico, pero son opositores más bien del régimen sirio. Una pausa y regresamos. Es tiempo de sacrificio, dice una dirigente del Partido Popular Español.